Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a estos eventos que habitualmente organizamos desde Infoedita Comunicación Profesional por medio de las publicaciones Infoconstrucción y DP Arquitectura. Lo primero, por supuesto, es agradecerles a todos ustedes su tiempo y su atención y también, por supuesto, desearles a todos que se encuentren muy bien de salud. En esta ocasión, hoy tenemos la ocasión de ver y aprender sobre los productos y servicios que ofrece Dormakaba. Dormakaba es una multinacional suiza, fabricante y proveedora de soluciones globales de acceso y seguridad, tales como tornos y pasillos para la individualización de pasos, cilindros de seguridad para domicilios particulares o sistemas de registro horario para grandes empresas, entre muchos otros. Está presente en más de 130 países y cuenta con más de 15.000 empleados y su sede social se encuentra en Rumland, en Zúrich. Los ponentes de hoy son Toni Solá, que es consultor arquitectónico en Dormakaba, Pedro Baltar, que es arquitecto socio en B720 Fermín Vázquez Arquitectos, y Jaime Otegui, que es arquitecto y jefe de proyectos en Ortiz y León Arquitectos. Antes de comenzar, unos breves apuntes operativos. Se pueden plantear preguntas en el panel que tienen ustedes a la derecha y las preguntas las intentaremos responder todas o las que tengamos tiempo al final de la sesión para no interrumpir el curso y la dinámica de la presentación. También recordarles que este webinar estará disponible en diferido una vez finalizado, recomenzará de forma automáticamente transcurridos unos 30 segundos y estará disponible aproximadamente durante unas 48 horas, simplemente por si alguien lo quiere volver a ver o si alguien se ha incorporado tarde o si alguien por algún motivo quiere volver a ver algo concreto. Para acceder simplemente tienen que utilizar el mismo link que han utilizado para acceder ahora para verlo en directo. Pues ya sin más, muchas gracias y comenzamos. Bien. Toni, cuando quieras. Vale, para maximizar la pantalla. Sí, si quieres ponemos, ya te la pongo ya directamente. Gracias, directamente. Bien. Bien, gracias, José. Bienvenidos a este webinar de Dormakaba, entrando en el edificio. La primera impresión es la que cuenta, en la que vamos a comentar cómo mejorar esa impresión que se lleva uno al acceder al edificio. Existen para que ese acceso sea lo más agradable, inteligente y seguro posible. Esta es la agenda que tendremos en el webinar. Como ha comentado José, las preguntas se responderán al final, pero las podéis ir haciendo en el chat y al final las responderemos cuando hagamos todo el tema del webinar. Dormakaba, como os he dicho anteriormente, es una empresa suiza que surge de la fusión de dos empresas, Dorma y Cava, en 2015. Aun siendo una empresa relativamente joven, acumula más de 150 años de experiencia, convirtiéndose tras dicha fusión en el mayor suministrador mundial de sistemas de entrada y posicionándose en el top 3 a nivel global de soluciones de acceso y seguridad. Dormakaba distribuye, fabrica y en algunos casos instala controles de acceso, herrajes para puertas, cerraduras y sistemas de hotel, cerraduras de cajas fuertes, sistemas de herrajes para sistemas de vidrio, paredes móviles, puertas automáticas, sistemas de individualización de paso, sistemas de cilindros mecánicos y también realizamos el servicio de mantenimiento de todos estos sistemas. Cuando hablamos, ahora vamos a empezar ya el webinar realmente. Cuando hablamos del vestíbulo del edificio, lo primero que se nos viene a la cabeza es un espacio luminoso, amplio, abierto, pero la realidad es que hasta hace bien poco era un espacio que entre la puerta de entrada y los ascensores, que con mayor o menor acierto nos daba una idea de lo que nos íbamos a encontrar en el resto del edificio. Si empezamos por el principio, lo que hemos dicho, lo primero que nos vamos a encontrar al llegar al edificio es la puerta de entrada. La importancia de que este acceso sea libre, sin obstáculos y que nos invite a acceder es importante. Esa primera impresión que nos llevaremos dependerá un poco de la tipología de puerta que nos encontremos. Si las puertas son de apertura automática, la sensación de invitación a entrar y, por supuesto, la comodidad de uso será mucho mayor que si tenemos que pararnos a abrir las puertas. Cuando tenemos grandes atrios interiores o puede haber importantes diferencias de temperatura
o acústica entre el interior y el exterior. Una de las opciones más utilizadas es una puerta giratoria. Dependiendo de la cantidad de personas que deban de pasar o la tipología de la misma, se deberán de plantear las dimensiones de la puerta prestando atención a las necesidades de flujo de personas, ya que no por hacerla mayor tendremos más flujo de personas. Asesorarse correctamente es crucial para garantizar el flujo de personas deseadas. Existen otras opciones que, en función de las características del edificio, pueden contribuir a ese confort de acceso. No solo debemos pensar, además, en edificios nuevos. Podemos tener que rehabilitar un edificio histórico, por ejemplo. Hay una solución para cada edificio. Existen opciones como las giratorias de cristal con el motor en el techo, que son ideales para zonas donde no es posible disponer de un cofre en el suelo para ocultar el motor. La seguridad es otro punto a tener en cuenta. Es importante garantizar la seguridad de los bienes y de las personas. Lo primero se consigue utilizando sistemas de seguridad ensayados con resistencias de hasta RC2, según la normativa vigente, que ayudan a evitar la colocación de rejas o de persianas exteriores y conseguirán mantener la estética visual del edificio tal y como lo ha ideado la arquitectura. Lo segundo, la seguridad de las personas, se soluciona con sistemas que permitan la evacuación en caso de emergencia, según normativa, o con sistemas de antipánico integral que permiten la apertura total de las puertas. Adicionalmente, los automatismos permiten el acceso para personas de movilidad reducida sin que éstas se sientan discriminadas obligándolas a entrar por otra puerta. O incluso si tenemos en cuenta el mero envejecimiento de la población, automatizar el acceso es clave para un edificio sea frágil. El tema de la higiene es algo que nos preocupa también a todos hoy en día. Que la apertura sea por radar o por el mero hecho de pasar la mano delante de un sensor, evitando así que cualquier contacto con el interruptor mejora esa sensación de edificio seguro. Una vez estamos dentro del edificio, en muchos casos necesitamos separar la zona de uso público o de acceso libre a la de acceso restringido. Bien porque necesitamos saber quién accede, a dónde accede y cuándo accede, bien porque necesitamos controlar el aforo del edificio. Las necesidades de controlar el acceso de las personas o de individualizar el paso vienen de bastante lejos. En 1918, el señor Sanders decidió que la mejor manera para controlar el acceso a su supermercado era individualizar el paso, creando estos fornos de madera que podemos ver en la foto, siendo el preludio de lo que hemos visto y usado probablemente todos alguna vez en la vida, entrando en el metro, en un parque de atracciones o en un museo. El control de acceso individualizado, desde torniquetes, tornos, pasillos, sensores, permite la individualización del paso, separando quién puede entrar de quién no, y añade sensación de seguridad al edificio. Pero algunas de estas tipologías frecuentemente se consideran un freno al paso fluido de personas o además normalmente el diseño choca con la idea del vestíbulo que tenía arquitectura o incluso a veces la propiedad. Bien es cierto que a veces el proyecto es suficientemente importante y se pueden realizar soluciones específicas, pero es un tema que suele ser realmente caro y no se suele utilizar mucho. Por suerte, siempre nos quedan soluciones de estándar que permitiendo contextualizarlas en acabados y colores de forma más armónica posible con el vestíbulo del edificio sin renunciar a seguridad o a velocidad de paso, permite, respetando temas de seguridad como flaps altos o anchos de paso especiales, evitando discriminación de personas de movilidad reducida, como comentábamos antes, sin obligarles a pasar por otra puerta o incluso por una puerta de vaivén que normalmente se utiliza para el uso de mercancías. En los últimos años hemos visto la proliferación de edificios inteligentes cuyas instalaciones, sistemas de climatización, iluminación, seguridad, telecomunicaciones, permiten una gestión y control integral automatizando muchas de las acciones que antes se hacían manualmente, con el fin de aumentar la eficiencia energética. Palabras como coworking o smart building ya son familiares. La diversidad de posibilidades de medios de identificación e incluso el uso del móvil para acceder a edificios utilizando el mismo como llave es algo que ha venido para quedarse y cada vez se demandará más, puesto que el smartphone se ha vuelto imprescindible para todos nosotros hoy en día. Aunque el teletrabajo parece algo pasajero, el 52% de los empleados de todo el mundo trabajan ahora desde casa al menos una vez a la semana. Es por eso que surge la necesidad de creación de espacios modulares en las oficinas o reconsiderar espacios que antes tenían un solo uso. Que el vestíbulo tenga un par de sillas para poder sentarse era algo que ya habíamos visto, pero que pueda tener una pequeña zona para reunirse o incluso para tomar café o utilizarlo para realizar eventos es algo que ya empieza a ser normal.
El reconocimiento biométrico facial o de la palma de la mano, el control de temperatura corporal o incluso saber si la persona que intenta pasar lleva puesta o no la mascarilla son necesidades que han surgido en este último año y han venido para seguramente quedarse, añadiendo más sensación de estar en un sitio seguro. Por otro lado, que el sistema de control de acceso se comunique con el ascensor para indicar cuál es el más cercano no es algo nuevo, pero integrarlo en el pasillo de sensores y que al acceder a este te indique cuál es el ascensor asignado es algo que ayuda a llevarse una buena impresión de que uno está en un edificio inteligente de verdad. Además, reducir esta sensación de pérdida de tiempo que se tiene cuando uno está esperando que llegue el ascensor. La posibilidad de utilizar el smartphone, incluso para subir al ascensor o para cambiar de planta de destino sin necesidad de tocar nada más que tu propio teléfono, mejora esa imagen que nos generamos del edificio. Por último, y no por eso menos importante, la sostenibilidad. Garantizar el ahorro de energía, la conservación de recursos, un porcentaje elevado de reciclaje, la duración y calidad de los productos son datos cruciales para el cálculo de la sostenibilidad de los edificios. Las declaraciones ambientales de producto son importantes para ayudar a conseguir una mejor calificación del edificio, consiguiendo un edificio moderno y respetuoso con el medio ambiente. Siempre dependerá del espacio disponible, pero la transformación del vestíbulo a lobby, donde el vestíbulo tenga más importancia que el mero hecho de ser un espacio de transición entre las puertas de entrada y los ascensores, es algo que veremos en edificios futuros. Las nuevas tecnologías, como el reconocimiento facial o el mobile access, son cruciales para añadirle valor al edificio. Que gran parte depende de la estética es algo que está claro. Es importante tener un acceso atractivo con acabados de calidad, pero también se valoran otros puntos como sostenibilidad o que sea tecnológicamente avanzado. Todos estos puntos son evaluados por usuarios y sobre todo por inquilinos y se tendrán en cuenta a la hora de escoger edificios, ya que es mucho mejor si el edificio está acorde con la imagen que uno quiere transmitir de su empresa. Entonces, por ahora... Hola. Hola, Pedro. Hola, ¿me escucháis? Sí. Vale. Sí, te escuchamos. ¿Empezamos a comentar las obras? Sí. Vale, perfecto. Tú me cortas, Tony. Sí, yo te paso la imagen. Pero... Vale, y si quieres hacer alguna pregunta en el medio también, vale. Vale. Bueno, voy a comentar un par de proyectos que estamos terminando ahora mismo. Es un antiguo, bueno, un edificio de Fernando Higueras, del año 68, se terminó de construir en el 71, y aquí estamos terminando de rehabilitarlo, no el edificio entero, sino el local comercial. Esto es la calle San Bernardo, donde estamos, ahí, hemos recuperado la carpintería, ¿sí? Puesto en valor sobre todo, y esa es la intención de este proyecto, la estructura de hormigón, muy elocuente, muy expresiva. Esta es la calle de Santa Cruz de Mercenaro, ahí se encuentra el local en la esquina justamente. Es planta baja, sótano y una entreplanta. Es un local muy alto, hemos resuelto toda la carpintería con aluminio, bastante fino, ¿sí? Con espesores muy pequeños y grandes paños de cristal, con la idea siempre de ir a impactar contra la carpintería de la manera más, contra el hormigón de la manera más delicada posible, ¿no? El local tiene 3 accesos, tiene un acceso, un segundo ahí, Tom. El local tiene 3 accesos, un acceso por el núcleo central desde el parking, el anterior que estábamos viendo es un acceso secundario donde entra mercadería, y esta puerta, que es el acceso principal, hay una funcionalidad en el local, quédate aquí si puedes, hay una parte del programa que es un auditorio. Entonces, este auditorio nos obligó a cumplir con la PCAT, que es una de las normativas que se tienen que cumplir por ruido. Entonces, este tambor no es una puerta giratoria, sino que es una puerta acústica, ¿vale? Son aquellas puertas que uno entra, se cierra la puerta exterior, después se abre la interior. Siempre intentando, incorporar el elemento, como veis, en el despiece de la carpintería, en la angulación de la carpintería, para que sí sea un elemento estético acorde, al menos en este concepto de modulación, ¿no? La integración de los periféricos, bueno, en este caso no hay muchos, simplemente es el detector que veis ahí, que es un interior y un exterior.
Y después el control general de la puerta, que se hace desde el cuadro principal, que es, abierta o cerrada, ¿no? Podemos ir. Vale. Bien, este es el interior del local. Manoteras 12. Manoteras 12 es un proyecto que estamos terminando ahora mismo. Es un proyecto de nueva planta que está ubicado en donde estaba anteriormente el edificio Páginas Amarillas. Es una operación que básicamente recuperamos un solo nivel del antiguo edificio, es donde se está posando ahora mismo el vestíbulo que veis ahí, una especie de zócalo. Luego pusimos un sistema, si te quedas en la otra mejor, pusimos un sistema de pórticos de hormigón in situ, ¿no? Son grandes pilares de 1,60 por 1,60 m, con una luz de 16 metros, y sobre ese sistema hay un sistema prefabricado de hormigón que es árabe fachada, estructura también, y nos permite tener una planta libre que vamos a ver ahora, bueno, muy interesante porque es muy versátil para distintas implantaciones de oficinas interior. Sí, adelante, Tony. También, aquí se ve un tema interesante que es que los prefabricados de hormigón, en el montante, digamos, el elemento vertical, va girando de acuerdo a la orientación del sol en las distintas fachadas, ¿no? Entonces, es un sistema pasivo que se autoprotege, digamos, de la radiación solar directa. Sobre todo protege el paño cristalado, ¿no? Sí, adelante. Desde el espacio interior, diáfano, 17 metros de luz libre. Ahí abajo tenemos el vestíbulo. El vestíbulo tiene una gran plataforma de acceso, tiene una modulación, como veis ahí la puerta giratoria, tiene una modulación de 1,80 la carpintería, que es la misma modulación que tiene el muro de prefabricados de hormigón superior. Sí, adelante. Los espacios exteriores, bueno, son un complemento que le aporta valor a la propia funcionalidad de las oficinas. Los espacios exteriores abiertos abajo de esa gran mesa que veíamos, que también pueden ser espacios de trabajo, ¿no? Espacios de trabajo alternativos para un trabajo más desestructurado. Sí, Tony, adelante. Hay una especie de grada exterior también, abajo de ese pórtico. Ahí vemos el acceso al vestíbulo, la integración del elemento de la puerta giratoria, que es una puerta importante, de 3,60 de diámetro, el vestíbulo, las puertas de evacuación. Todo esto se controla de la central de la secretaria, ¿no? Y la puerta. La puerta es un elemento que hemos intentado tratar de una manera distinta a la anterior. En este caso es toda vidriada, incluso también la parte del techo, con la maquinaria abajo. Y los pocos elementos bastante bien integrados a la estructura de todo el sistema, de todo el tambor. Ríos Rosas 26, bueno, este también es un antiguo edificio también más o menos de la misma época de Higueras, de hormigón, que hicimos una reestructuración general, se cambió toda la fachada y todo el interior, tanto la fachada esta norte que estamos viendo sobre Ríos Rosas, como la fachada sur que da al patio interior. Aquí lo que planteamos fue un muro cortina de madera, con la nariz de una incrustación de aluminio para recoger todo el sistema de los anclajes de los cristales. La modulación es de 5 por 2 metros, en la parte central y en las partes que dan hacia los vecinos, las esquinas es de 5 por 1. Una fachada de 130 metros de largo, es muy difícil de encontrar en el centro de Madrid, ¿no? Sí, adelante, Tony. Aquí había un sistema de control de acceso bastante más complejo, integrado. En todo el zócalo hay 3 accesos. Este que tenemos ahí enfrente es el acceso este. Después hay un acceso central que vamos a ver más adelante, que es el vestíbulo principal, el vestíbulo emblemático del edificio. Y luego tiene un acceso del lado oeste que es similar al que estamos viendo ahora. Sí, adelante, Tony. Sí.
Esta es la fachada sur. Bueno, los elementos periféricos de control de acceso, en este caso aquí, bueno, están como añadidos, especulando un poco con su propia estética, ¿no? Que en algunos casos tampoco es, no está tan mal, ¿no? Está bastante cuidado. Donde pudimos sacar de todo el sistema de carpintería, y porque teníamos algún paramento cerca, por ejemplo, en este caso solamente está el stop de emergencia de la puerta giratoria, pero la cámara y el telefonillo se puso sobre la pared. Sobre un elemento neutro, ¿no? En este caso era un GRC ranurado. Este es el vestíbulo principal desde adentro, puertas de emergencia, el tambor, que también es un tambor bastante importante, si no recuerdo mal, de 3 metros también de diámetro. Bueno, aquí vemos una imagen que pusimos justamente para poner en evidencia cuando no se logra del todo esa integración que decíamos entre los elementos de cerramiento y las necesidades que la normativa también exige de cara a cumplirla, ¿no? Temas de alarmas y otros sistemas que aparecen que hay que colocar también en una distancia determinada y en una posición determinada para cumplir normativa, ¿no? En este caso, bueno, aparecieron ahí en los montantes de la carpintería, ¿no? El tambor de afuera, el telefonillo también y la cámara sobre el muro lateral. Y el tema de todo el control, maestranza de llaves de dentro del edificio era bastante complejo, porque son varias empresas que tienen sectorizadas determinadas zonas y hay un control de acceso a todas estas puertas por tarjeta magnética, que es el aparatito que veis en la pared al lado, y bueno, y lo que está a la izquierda es un elemento nuevo que apareció últimamente, que es el gel, ¿no? Para el tema del COVID, que se colocó ahí, seguramente provisionalmente, hasta que esto termine de COVID, ¿no? Muy bien, y ahí termina lo nuestro. Muchas gracias. Okay. Sí, hola, buenos días a Toni y a Pedro. Está muy bien la presentación que has hecho, Pedro. Lo primero, pues presentarme un poco al que no me conozca. Yo soy Jaime Otegui, soy director de proyectos en Ortiz León y seguramente la mayoría nos conocéis si estáis aquí conectados, pero somos un estudio con más de 30 años y con más de 300 proyectos, especializado sobre todo en edificios de oficinas y sedes sociales, aunque también hacemos mucho residencial, hotel y uso mixto. Os he puesto en este pantallazo, de alguna forma, algunos de nuestros edificios más conocidos o icónicos, como el edificio Sanitas, la Torre Cristal o Iberdrola y la sede del BBVA, o algunos más recientes como el edificio Arbolea o Axis en la Torre Colón, donde afortunadamente he tenido la suerte de ser el director de proyecto en muchos de ellos. De alguna forma he querido, pasa si quieres, Toni, he querido organizar un poco la charla en estos 3 puntos, que sería de alguna forma resumir lo que entiendo que son los conceptos clave de la evolución de los edificios, del acceso de los edificios, centrándonos en los edificios de oficinas. Luego unos casos prácticos que voy a hacer menos, pero más de más evolución, entre comillas, a lo largo de los años, que son estos 4 que os pongo aquí: Sanitas, Torre Iberdrola, la CBA y el edificio Arborea. Y por último, una conclusión que creo que en la que podemos participar un poco todos sobre si realmente los accesos a los edificios han evolucionado al mismo ritmo que lo que son los edificios por completo. Entonces, pasa si quieres, Toni. Lo primero, en los conceptos clave, lo primero sería de alguna forma sintetizar lo que creemos que ha pasado en los últimos años o las 2 últimas décadas con el concepto de la entrada de los edificios. A nosotros nos gusta resumirlo en una frase, que es que el producto se convirtió en un momento en un servicio, y ahora este servicio se ha convertido o se exige en una experiencia.
De alguna forma, hace unos años el vestíbulo se entendía que, desde el punto de vista del cliente, más que nuestro, que debía ser un producto. Tenía que ser bonito, funcional, algo original para distinguirse de los otros, pero de alguna forma se reducía a hacer un contenedor, un producto, lo llamamos. Luego ya desde hace más de una década las propiedades empezaron a entender que no solo debía ser un contenedor, sino que se debía convertir en un servicio. Debía responder a otras muchas necesidades que sí que se dan sí que ya se daban en los edificios, pero que no se introducían todavía en los vestíbulos. Tony, lo has dicho antes tú también sobre los espacios de trabajo, de comunicación, espacios colaborativos, posibilidad de hacer eventos, etcétera, que ya desde hace bastante se empieza a introducir en lo que son los vestíbulos. Y por último, en los últimos años, este servicio ya pasaba a convertirse o a exigirse que sea una experiencia. O sea, todo alrededor del acceso desde el exterior, el vestíbulo, incluso el acceso desde el aparcamiento, se tiene que convertir en una experiencia que de alguna forma refleje lo que el edificio o la empresa que en ella se ubica te quiere dar al visitante o al empleado. Entonces, de alguna forma, esta experiencia, además, tiene que ser una experiencia confortable. O sea, tiene que ser una experiencia placentera. La evolución de los edificios de oficinas, como todo el mercado de alguna forma laboral, o sea, se ha empezado a considerar a las personas como parte fundamental de su diseño, de alguna forma, ¿no? Entonces, toda la puesta en valor de los edificios pensados en las personas, y a las certificaciones WELL y demás, está totalmente consolidada. Y, por tanto, en ese proceso de pensar en las personas, el acceso al edificio nos resulta fundamental. O sea, no solo importa el impacto, de alguna forma, el wow que llaman algunos de la visión al entrar en el edificio, sino que tenemos que trabajar todos para crear una predisposición del usuario que al entrar en el edificio viva esta experiencia positiva donde reconozca la calidad, la sostenibilidad, y que de alguna forma el cliente quiere transmitir a la gente que entra a sus edificios. Y los arquitectos, por tanto, debemos buscar esta experiencia que sea positiva, pero no solo en el subconsciente, sino también en la práctica, porque a veces nos perdemos en hechos sensoriales o perceptivos y lo primero que hay que conseguir es el confort, es evitar todo disconfort, evitar la inclemencia del tiempo, la protección de la lluvia, de los vientos en los edificios altos, etcétera, que eso es lo primordial y a veces, desgraciadamente, se nos olvida. Con esta evolución de esta experiencia también resulta en los últimos años, y es algo con lo que estamos a gusto, y es que debe ser didáctica, o sea, tiene que tener una moraleja. No solo tenemos que hacer un guión de película al entrar a un edificio, sino que ese guión tiene que ser positivo y que nos haga pensar, o sea, nos haga pensar a todo en el que entra un edificio. Desde el punto de vista social y de sostenibilidad, tiene que tener de alguna forma un reflejo físico esa experiencia para que todos aprendamos de ella y resulte positiva de una forma social. O sea, de alguna forma, con las certificaciones era un punto que todos conocíamos, poner un folleto sobre la sostenibilidad, y esto es llevar de alguna forma al límite algo que tenemos que hacerlo de una forma mucho más natural y que debemos hacerlo pues en la que participemos todos de alguna forma. Pasa si quieres, Tony. Ya después de esta introducción un poco teórica, voy a presentar algunos casos prácticos o casos de estudio de cómo ha evolucionado el acceso a los edificios con 4 ejemplos nuestros. El primero, y seguramente el más representativo por su innovación y lo que supuso para el estudio, es la sede de Sanitas, en Madrid, que se terminó en el año 2000, ya hace más de 20 años. Y como podéis ver en las imágenes, todo lo que hoy de alguna forma tenemos en mente de parques alrededor de los edificios, de la sostenibilidad, la biofilia, espacios de trabajo al aire libre, incluso la práctica del deporte y crear un microclima positivo, ya se puso en práctica en este edificio de una forma incluso extrema. Realmente es un edificio que está cerca de la M40, no, vuelve atrás todavía Sanitas.
y se trataba de un entorno urbano agresivo y los edificios colindantes se acercaban de alguna forma a este entorno urbano, y aquí lo que se buscó es crear un parque alrededor y un corredor verde alrededor del edificio con grandes espacios ajardinados, agua, y destruyendo de alguna forma la línea interior-exterior, llevando todo este sistema verde hacia el interior del edificio y del lobby. O sea, si os fijáis en la foto del lobby, entre tanta palmera y un espacio tan agradable, están los tornos. Entonces, son 5 minutos de paseo y aproximación desde la calle hasta el puesto de trabajo, dentro de una percepción sensorial y real positiva. O sea, además, para el usuario está claro que se trata de un edificio verde y sostenible, pero incluso para el exterior, el viandante que nunca ha entrado al edificio, el rodear el edificio de vegetación, también hace que la percepción del edificio sea didáctica, un poco lo que decíamos antes. O sea, de alguna forma vas a entender que se trata de un edificio diferente y que tiene unos valores que los quieres mostrar en todo momento. Basta. El siguiente del que os quiero hablar un poco es la Torre Iberdrola en Bilbao, que de alguna forma también se quiso diferenciar el trabajo entre el espacio exterior y el interior. Se realizan en base al mismo concepto, pero obviamente de una forma diferente. Lo primero, como he dicho antes, lo más práctico, o sea, contar con una gran pérgola o un canopy que nos recoja de la lluvia, que es lo más habitual en Bilbao, como todos sabemos. Pues no solo es un hito arquitectónico en la ciudad que se muestre y se acerque hacia la rotonda y se muestre como se ve en esa foto tan potente, sino que tiene un hecho práctico que nunca debemos olvidar de protegernos de la lluvia. Y luego, una vez pasado la puerta giratoria, como las que has comentado antes, pero de grandes dimensiones y vidrio, llegamos a este espacio interior que veis en las fotos, que hace de escudo entre el team exterior y el interior, pero de una forma totalmente acristalada, con forma orgánica, que rompe los límites entre el interior y el exterior, pero a la vez produce una conexión entre lo que pasa dentro y lo que pasa afuera, que tenemos también un parque, que de alguna forma lo introducimos en el vestíbulo. De alguna forma, el vestíbulo, como hablábamos antes, no es un mero contenedor para distribuir gente. O sea, es ya un espacio de unas dimensiones y una calidad arquitectónica en cuanto a luz, vegetación y demás, que invita a estar, invita a participar de ese espacio, a la comunicación, incluso a hacer eventos, etcétera. Y ya a destacar de alguna forma también que en este edificio, que desde el proyecto lo iniciamos en el 2005, 2006, aunque se acabó en el 2010, ya la preselección de destino entornos, que has dicho, Tony, que está como impuesto, aunque ahora se haga con el móvil, ya se hacía entonces. Entonces, tenemos que ir, luego en conclusiones lo diré, pero tenemos que ir un paso más. O sea, cosas que hace 15 años ya se hacían, no puede ser que hoy, de alguna forma, seguimos vosotros y nosotros entendiéndola como una novedad. Tenemos que evolucionar mucho más. Bueno, aquí el tercer caso del que os hablo, realmente estoy centrándome, realmente no estáis viendo vestíbulos, porque generalmente bueno, sí que lo estáis viendo, pero sí que nos queremos de alguna forma centrar en este hecho de la experiencia y de romper el límite entre el exterior y el interior en lo que es el acceso al edificio. O sea, tenemos que pensar que desde la acera hasta el puesto de trabajo es el acceso al edificio, no centrarnos en el hecho práctico del vestíbulo, porque si no estamos perdiendo oportunidad de alguna forma para hacerlo más interesante. Este es la vela, que seguramente todos conocéis por el exterior, pero justo este es el acceso, que muchos quizá no conocéis y que os invito a ir porque realmente es un espectáculo. Aquí realmente hay diferentes requerimientos por el número de trabajadores y seguridad, y había diferentes tipos de soluciones en la distribución de espacio y de vestíbulos, pero en estas fotos lo que os marco de alguna forma es el acceso al edificio principal, al de la vela. Y como os decía antes, hablamos un poco de experiencia y en este caso ya llegamos al punto que se puede considerar casi una escenografía o un guión de película, de cómo es la transición desde
desde el momento que tú te registras en el pabellón de acceso a cómo entras ya en el interior de la sede, que es muy opaca por fuera, muy protegida, pero cuando entras te encuentras este tipo de espacios, y para acceder a la vela lo que pasas es por un espacio totalmente diáfano, con un techo bajo de hormigón visto, que ya te lleva ya a una escala mucho más humana el edificio, y lo que haces es acceder por esta rampa de una pendiente alta a lo que en el fondo se ven unas puertas giratorias y lo que es el vestíbulo principal, pero en este recorrido lo que existe es una serie de hitos escenográficos, donde el principal hecho es el paso que vemos en esta foto, donde te metes dentro de la cáscara de la vela, y aun estando en el exterior, tú ya te sientes dentro del mundo del caparazón de la vela, que hasta que has llegado a ese punto no lo conoces, pero la escala de los pasos y cómo es esta escenografía, de alguna forma, te invita totalmente a romper el interior del exterior. Pasa. Esto ya es el último ejemplo que os pongo, es una escala más pequeña, obviamente, de los dos anteriores que os he dicho, pero es un edificio del que estamos muy contentos, que terminamos el año pasado en Las Tablas, que es el edificio Arbórea de GMP, y donde de alguna forma continuamos un poco la evolución de querer ir un paso más en el acceso a los edificios, en contra de centrarnos únicamente en los vestíbulos. O sea, en este edificio, por ejemplo, de alguna forma innovamos, se nos permitió, que eso damos las gracias, a eliminar el vallado exterior. Entonces la separación con la calle es un seto alto, pero que ya de alguna forma nos invita a que todo el barrio participe del edificio y de su acceso. Y se giraron los edificios respecto a las aceras que los edificios colindantes, entonces conseguimos generar unas plazas alrededor del edificio, unas que nos llevaron también estas plazas de alguna forma a conseguir generar unos espacios y unos paseos diferentes a lo que es el propio transición de acera a vestíbulo que existe en muchos edificios. También nos alejamos de la superficie plana, como con el BV. En este caso hicimos una ligera pendiente hacia el descendente para que este recorrido sea un poco más orgánico, o sea, más asociado a paseos y recorridos que te das fuera del entorno urbano y del estrés urbano que todos vivimos. Se introdujeron los materiales naturales, maderas, piedra portuguesa y mucha vegetación con árboles de gran calibre, que lo mismo, nos vuelven a transportar a otros ambientes más relajados y más positivos. En este espacio de transición, de descender, llegamos a un gran zaguán cubierto, como siempre, espacios de protección, aquí más que de la lluvia, del sol, pero que de alguna forma este espacio exterior de zaguán lo que nos introduce directamente en el vestíbulo, con un gran vestíbulo acristalado de más de 4 metros de altura, donde el techo interior se continúa con el techo interior, y donde conseguimos colocar una puerta de unas dimensiones extraordinarias de más de 4 metros y 3 metros de diámetro, todo vidrio, que de alguna forma generan un espacio espectacular para poder acceder al edificio. Y ya dentro, pues sí, eso ya, digamos, nos resulta de alguna forma más sencillo. O sea, el generar un espacio con las buenas dimensiones, las necesarias, los tornos, funcional, que distribuya bien a la gente y que tenga los espacios necesarios para poder hacer luego eventos o lo que sea necesario. Y sí que es verdad, a destacar de alguna forma en este edificio, que también nos gusta, en este fenómeno de la experiencia desde fuera hasta la mesa, es conseguir que las escaleras y los ascensores se comuniquen directamente con fachada y con el vestíbulo, la escalera, para poder hacer un recorrido totalmente lineal desde la calle hasta el puesto de trabajo andando, pero siempre con presencia de la luz, del verde y de todo lo que realmente a todos nos resulta positivo. Entonces, pasa.
Entonces, sí que, de alguna forma, como conclusión, después de ver estos ejemplos y lo que hemos hablado todos, sí que luego casi en las preguntas o hablamos un minuto todos, sí que nosotros nos hacemos la pregunta de si realmente han evolucionado tanto los vestíbulos al ritmo del resto de espacios de los edificios de oficinas. Y desgraciadamente haces este repaso y parece que no es así. O sea, sí que es verdad que se ha aumentado la exigencia. O sea, obviamente lo que antes se pedía por parte de clientes o la autoexigencia que teníamos nosotros ha aumentado como es lógico. Pero es verdad que lo que antes de alguna forma se hacía como un valor añadido de los buenos edificios, ahora sí que se ha convertido en exigencia, pero hemos llegado de alguna forma a mantener un poco lo que desde hace muchos años se viene haciendo, o sea, en buenos edificios. Entonces, por tanto, de alguna forma, sí, pensando un poco y preparando un poco la charla, o sea, pensaba en los próximos pasos que debemos dar y para evolucionar más, porque creo que los hacemos bien y a la gente le gustan, pero tenemos que seguir evolucionando como en todo. Entonces, el primer paso debería ser la innovación. Que existe, pero hay que ir más allá, Tony. Vosotros sois un ejemplo y seguís evolucionando, pero también es realidad lo que os decía antes, que la preselección de destino en entornos es algo que existía ya, bueno, lo hicimos en Torre Cristal, lo hicimos en Torre Verdad, existe ya de hace 15 años. Hemos mejorado, pero hemos mejorado porque la lectora ahora lee el smartphone. O sea, esa ha sido la única innovación. Entonces, joder, me da hasta cierto punto cierta rabia que con la evolución tecnológica que ha habido en 15 años de smartphone, lo único que haya evolucionado del paso por el torniquete en 15 años será que en vez de pasar la tarjeta, hoy pasemos el smartphone. O sea, no sé, no es mi especialidad, no sé cuál es el salto, no sé si es el reconocimiento facial, la inteligencia artificial, pero algo tiene que dar un paso más. Y también debemos dar un paso más todos en la personalización de los elementos que habéis hablado. Y ya lo has dicho, Tony, que personalizar se puede, pero es caro. Pero es cierto que en el tema de puertas giratorias y correderas, o sea, ahora mismo es un punto fundamental para distinguirse y una exigencia que tiene que ser especial, de alguna forma. Antes teníamos vuestro modelo o el de otras marcas y era ese modelo y sabíamos, pues dentro de una gama de precios y de diseños, sabíamos cuál era. Pero es que ahora hay que ir más allá. O sea, necesitamos que cada edificio tenga una puerta giratoria diferente, especial. Y si es más grande y más alta, mejor, porque las propiedades lo piden. Entonces, aun sabiendo las dificultades de las normativas, homologaciones y demás, pues sí que hay que dar un punto de pensar cómo conseguir evolucionar eso. Y luego también, por último, o sea, hay otro punto que en esto de la innovación que es que tenemos que conseguir entre todos, conseguir tener más información, o sea, por parte del cliente o del usuario final para ponerlo en marcha en la fase de diseño. Porque seguro, Pedro, que os ha pasado como a nosotros, que haces los vestíbulos con todos los requerimientos y requisitos que existen un día, se queda genial y a los 6 meses vas al edificio y te encuentras que te lo han llenado de altavoces, de pantallas, de un mobiliario que no va acorde, de una cinta para dividir circulaciones porque se han dado cuenta que no funciona. Entonces, el mercado, de alguna forma, estoy hablando de edificios de oficinas, o sea, tiene mecanismos para saber lo que va a pasar, o sea, mecanismos por experiencia o por simulación o por integración ya de departamentos que sabes que luego van a entrar. Entonces tenemos que conseguir que entren antes, que nos apoyen en la fase inicial para que, pues desgraciadamente está mal que lo diga, para que no destrocen nuestros vestíbulos, nuestros y de la propia propiedad, porque al final es una pena, pero se hace. Entonces, sí, es así, absolutamente. De todos modos, tus proyectos, Jaime, tienen unos vestíbulos muy interesantes, ¿no? No todos los proyectos permiten, incluso todo ese espacio previo de trabajo que como mostramos en el proyecto nuestro de Manoteras, que sí, ahí pudimos
tener unas explanadas interesantes como preparación, ¿no? del usuario a la llegada al vestíbulo y hasta el puesto de trabajo, como decías, y toda esa experiencia. No todos los proyectos permiten, por cuestiones físicas, no urbanas, de la propia implantación, no te permiten desarrollar ese enfoque, ¿no? Está claro, por eso he encontrado 4 en 20 años. Tenemos mucho vestíbulo pequeñito. Ya. No, pero está bien, Pero aún y todo, en esos sí que hay un punto que deberíamos tener todos de alguna forma profundizar, que es algo que no sé si habéis leído alguna vez, que se llama efecto priming, que de alguna forma son estudios que ya saben qué cosas dan efectos positivos en tu cerebro. Entonces, eso que es como una tendencia médica y que se lleva en otras cuestiones que no son la arquitectura, deberíamos como introducirla, porque de alguna forma se sigue trabajando un poco por la intuición. O sea, es una pena que hoy se hagan mucha reforma de vestíbulo pequeñito y se ponga un muro verde artificial en una pared y ya con eso se pretenda que el edificio ya es amigable, sostenible y demás. O sea, es verdad que a veces los recursos son los que son, pero aparte de un muro verde artificial existen otros muchos mecanismos para llevar a la gente a una percepción positiva de las cosas. Entonces hay que profundizar en esos estudios, que lo que antes era intuición ahora ya está de alguna forma testado y se sabe que es positivo para tu cabeza cuando pasas por un sitio. Se nombró ligeramente en alguna diapositiva, lo hemos dicho, pero en ese sentido también pone cierta sistematicidad y aclara de alguna manera todos estos conceptos, el tema de las certificaciones, ¿no? Tanto el GRIAN, el LEED o el WELL, en su medida van aportando un poquito, ¿no? de claridad también a esos objetivos que estás diciendo, ¿no? Del priming. Y paramos, Tony, pues nos hemos alargado más que lo que nos habías dejado. Pero bueno, espero que haya sido interesante. Fue culpa tuya, Jaime, no mía. No sé. Luego lo veo, hay que no tardar más. Ya está. Estás en mute, Tony. No sé, Tony, si ya habéis terminado. Ahora, no. ¿Me oís ahora? Sí, ahora sí. Disculpad, me había puesto mute y no lo había entendido. No sabía cómo. A ver, sí, nos queda solo comentar que para todos los proyectos que tengáis o para todos los proyectos que estéis ejecutando, Dormacaba dispone de una consultoría arquitectónica para colaborar con los estudios de arquitectura, con las propiedades, para intentar armonizar no solo en el tema del vestíbulo o del acceso, sino en todo lo necesario para el edificio, con las necesidades que juntar lo que hay disponible con las necesidades que se buscan para el edificio. Y por último, pues comentar el tema de que si necesitáis asistencia o lo podéis hacer a través de la web o contactando conmigo o con cualquiera de mis compañeros en función de la zona donde estéis, no donde va a ser el edificio, sino en principio es donde la zona donde estéis, y nosotros amablemente con nuestro equipo de técnicos veremos la dirección más idónea para cada una de las posiciones. Y por mi parte, en principio, también el tema de las preguntas. Muy bien, pues muchísimas gracias a los 3 ponentes, a Tony, a Jaime y a Pedro. Si te parece, Tony, vamos a dejar unos minutos por si algún usuario se anima ahora a intentar aclarar cualquier duda o pregunta que tenga. De todas formas, vamos a dejar en la pantalla todos vuestros datos de contacto por si alguien quiere tomar nota o simplemente le quiere sacar una foto para tener vuestros datos de contacto. A mí también me gustaría recordar a todos los asistentes que una vez finalicemos automáticamente el webinar se comenzará a reproducir en diferido. Esto estará disponible durante unas 48 horas
porque sí he visto que muchos usuarios se conectaron 10 o 15 minutos después de haber comenzado, con lo cual, si se quedan en línea cuando terminemos, automáticamente van a poder ver de nuevo todo el webinar desde el comienzo. Entonces, si te parece, Tony, vamos a ir respondiendo las preguntas que van surgiendo. Todavía están a tiempo de hacer más preguntas en el panel que tienen ustedes a la derecha y las vamos a ir respondiendo todas. La primera, que es una pregunta genérica, Tony, Isabel nos pregunta si enviaréis la presentación al finalizar. No sé, ya esto depende de la política de empresa de Dornacam. En principio creo que estará disponible en nuestra web para descargar, pero igualmente, Isabel, si nos envías un correo electrónico, pues en cuanto sepa qué se va a hacer con el webinar, si podemos enviártelo, te lo enviaremos sin ningún problema. Muy bien, ahora tenemos otra pregunta que nos hace Jesús Calvo, y Jesús pregunta si pudiésemos hacer una carta a los Reyes Magos en cuanto a mejoras innovadoras en los vestíbulos de los edificios que mejorasen la experiencia de los usuarios, ¿qué les pediríais? De alguna forma está preguntando qué asuntos pendientes tenéis o si sabéis de algo que tenéis en proyecto o algo así. Jaime. Yo un poco yendo a lo práctico, más o menos lo he dicho. O sea, hay que conseguir que las puertas giratorias y las peatonales se consigan individualizar. Y el más y mejor, porque es una exigencia. Al final no es una exigencia ni siquiera nuestra, es de cliente, que hay que llevarlo. Y los tornos, pues los tornos a poder ser podrían desaparecer si tuviera que pedir una carta a los Reyes Magos. Porque sí, realmente... lo que también parece interesante en ese sentido de los Reyes Magos es tener un debate importante también de cara a la normativa, ¿no? Porque, por ejemplo, el ejemplo que poníamos del local en el edificio de Higueras, todo el tema acústico, al final hay que cumplirlo, ¿no? Entonces, eso, digamos, hay unas soluciones que te pueden favorecer o te pueden penalizar, digamos, en el sentido de la experiencia del usuario, ¿no? Es decir, si tiene que entrar en un tambor y cerrarse la puerta de afuera y se tiene que tiene que esperar que se abra la puerta de adentro para pasar, bueno, esa experiencia para mí es frustrante, ¿no? Que tengo un poco de claustrofobia. Entonces, pero es una cuestión normativa que hay que cumplir. Entonces, yo creo que también hacer esa reflexión con respecto a la normativa es algo que tiene mucho interés. Yo creo que un poco a lo que decía Jaime, ¿no? El reconocimiento facial ahora mismo es lo que parece que está más cercano al no tener que utilizar nada, ¿no? Y un poco asociado a esa inteligencia artificial que sepa que tú eres Tony y que vas a la planta cuarta y directamente pasemos. El eliminar los pasillos, a mí no me interesaría, primero porque nosotros lo distribuimos, pero segundo, dependerá un poco también del uso del uso de los usuarios, valga la redundancia, ¿no? O sea, si fuéramos todos ordenados y supiéramos que aquí pasando y plantando nuestra cara delante de una pantalla nos dijera, como en las películas que vemos en el futuro, que automáticamente ya buenos días, señor Tony, viene a su inspección. Esto algún día llegará, no digo que no. Lo que pasa es que, claro, como ha dicho Pedro, toda la normativa alrededor a veces es casi más restrictiva y muchas veces no, mira, podríamos hacer esto y así solo sales directamente. Pero no, la norma dice que hay que poner un pulsador porque está, que todo tiene su razón de ser. Pero al final te limita esa gran imagen que tú tenías del acceso, de esas puertas nítidas y limpias, que al final, como he dicho Pedro, te ponen un pulsador, te ponen una seta ahí en medio, porque lo dice la norma, y hay que poder desbloquear el sistema. Entonces hay que ir intentando acercar posiciones, ¿no?, de los puntos más rápido, más lento. Y luego también una cosa, la gente no es tan propensa a esto de, aunque no se hacen fotos de la cara y nada de esto, la gente aún es un poco reacia a ir presentando, a lo mejor en el trabajo sí, pero cuando vas de visita es un poco más reacia, no es la experiencia que tenemos nosotros.
Muy bien, Tony. Yasmina nos hace una pregunta que ya ella misma dice que Jaime ya ha contestado, pero bueno, si queréis comentar algo más, Yasmina pregunta para Pedro y para Jaime si históricamente hemos intentado, entre comillas, camuflar los sistemas de tornos de accesos a edificios. ¿Vosotros entendéis que estos sistemas como un elemento que podría formar parte del diseño del edificio? Desgraciadamente lo tenemos asumido y buscamos la mejor integración de la arquitectura en el espacio y el torno y que no se generen colas. Asumido está y hoy son más bonitos que hace X años y se pueden personalizar. Sí, yo te iba a decir que... Pero considerarlo un elemento arquitectónico es difícil, porque cualquier cosa que interrumpa el espacio y la circulación choca con las intenciones principales que podamos tener. También tiene su problema normativo, ¿no? Porque cuando el torno está en un sector de evacuación, bueno, tiene que cumplir con ciertas normativas que son distintas a el mero hecho de entrar o salir, ¿no? Pero de todos modos, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Jaime. Es verdad también que han avanzado mucho en cuanto a temas estéticos, pero no termina de ser un sistema, digamos, de disciplinamiento, digamos, de control, ¿no? Es decir, ya desde ese punto de vista, probablemente se pueda avanzar en otros sistemas, inclusive no tan invasivos físicamente hablando, ¿no? Muy bien, pues parece que no surgen más preguntas. Yo, antes de terminar, quiero agradecer tanto a Dormacaba como a Tony, Jaime y a Pedro pues, su tiempo, su participación. Bueno, perdona, que Jesús Calvo nos plantea una pregunta más. Jesús Calvo pregunta, cuando hablamos de experiencia del usuario en la entrada del edificio, ¿cuáles creéis que son... perdona, que ahora surgen varias preguntas. ¿Cuáles creéis que son los 3 elementos que más contribuyen y que más se tienen en cuenta en el diseño? Por ejemplo, la luminosidad, los espacios amplios, ¿qué elementos o qué efectos son los que vosotros valoraríais más a la hora de diseñar? Venga, Jaime. Bueno, pues de alguna forma hay uno que es la escala, o sea, que tenemos que pasar esa experiencia, la tenemos que llevar a la escala de la persona. O sea, muchas veces el edificio nos encontramos desde la escala urbana, donde vamos en masa andando por la calle, directo a la puerta y entonces no existe esa transición. Y también tiene mucha relación, pero también es el generar este espacio intermedio, o sea, de escala y de sensación, o sea, de que no sea una ruptura en tu cabeza de pasar de la puerta del metro al interior de un vestíbulo. O sea, esos espacios intermedios, interior, exterior, yo creo que son fundamentales. Y en ese recorrido, todo lo que podamos meter de experiencias positivas, que en nuestro caso siempre aplicamos mucho el tema verde, que es algo conocido por todos y el confort medioambiental existe y está aprobado y todo el mundo tiene la cabeza de una forma más positiva en un parque o en un bosque que en una estación de metro, pues son 3 elementos que siempre tratamos de integrar siempre que el espacio nos lo permite. Sí, básicamente la experiencia es una percepción espaciotemporal, ¿no? Diría Merleau-Ponty. Y eso se termina de reforzar a través de los sentidos, ¿no? Es decir, el tema de lo táctil, el tema de la rugosidad, incluso el olor, ¿no? El aroma. Y la luz, la escala, las proporciones, etcétera, son elementos emergentes de la arquitectura, ¿no? De todas las épocas, digamos, que por supuesto que tienen que estar presentes, ¿no? En cómo se parametrizan esos espacios y cómo se los dotan de sentido, ¿no? Muy bien. A ver, tenemos ya para finalizar, tenemos bueno, más que una pregunta, es un comentario que nos hace Héctor Serrano, y el comentario que hace dice: los diseñadores creamos espacios en base a sus necesidades reales, solo tenemos que hacer ver a los dueños o gerentes que el diseño cumple con todas las normativas arquitectónicas, de tecnología, de seguridad y ahora con la situación de la pandemia cumple con las normativas de salud.
Pero bueno, como he comentado, creo que es más que nada un comentario más que una pregunta. Muy bien. Vale, pues tenéis también varias notas de agradecimiento por vuestro tiempo y por vuestra presentación. Y yo creo, y felicitaciones también, sobre todo por parte de Francisco Díaz, que os acaba de enviar una nota de agradecimiento y felicitación. Y yo creo que podemos dar ya por finalizado este webinar y simplemente recordarles que si lo quieren ver de nuevo o simplemente ver la parte que no vieron porque se incorporaron tarde, quédense en línea, que se comenzará a reproducir inmediatamente, o más tarde, esta tarde o mañana, lo pueden volver a ver utilizando este mismo link. Pues muchas gracias a Dormacaba, a Tony, a Jaime y a Pedro. Adiós. Muy bien. Adiós. Gracias a todos. Gracias. Seguimos en contacto, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo.